corto plazo. ¿Qué tipo de reforma? Le agradezco estos minutos al coordinador del PAN en San Lázaro, al diputado Jorge Romero. Gracias, Jorge. Diputado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. ¿Ves o no? Y ahora, si quieres, desmenuzamos qué le gusta, qué no al PAN, qué acompañaría o qué no a Acción Nacional. ¿Ves viable que a estas alturas del partido, finales de octubre de 2022, se pueda meter mano a la Constitución en materia política electoral? Jorge, ¿ves viable una reforma electoral? Mira, me atrevo a decir que PAN, y me atrevo a decir que también PRI, PRD, MC, consideramos que una reforma electoral que surja de todas las fuerzas políticas, como siempre han sido las reformas electorales, Manuel, es posible. Estamos legalmente a tiempo. Si hay un término constitucional, viene en el artículo 105 constitucional, en donde ya no puedes moverle a la pues, legislación electoral, pero todavía podríamos, vaya, si se quisiera, legalmente. En lo que por lo menos como Acción Nacional estamos absolutamente resueltos, Manuel, y ayer lo dijimos, es que hablaríamos de una reforma electoral, insisto, que surja de todas las fuerzas. No nos vamos a sentar a la mesa para revisar la reforma del presidente López Obrador. Son dos cosas muy distintas. Nosotros estamos sentados porque queremos construir una de cero entre todas y todos, no para revisar la del presidente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de la del presidente con las que la oposición, o por lo menos Acción Nacional, estamos categórica y firmemente en contra. Manuel, en todas aquellas que consideramos como propuestas retrógradas, autoritarias e inadmisibles. Vamos a ver que se puede construir. Pero entonces nos dices, no estamos cerrados, siempre y cuando sea en beneficio, y no sea, digamos, el eje de la conversación, la iniciativa del presidente López Obrador. ¿Cuáles serían, digamos, los puntos irreductibles del PAN? Es decir, ¿en qué aspectos el PAN no caminaría y cuáles ves viables que puedan modificarse, que puedan mejorarse en la legislación electoral, Jorge? Mira, también le decíamos, Manuel, precisamente como tú lo pones, ¿cuáles son irreductibles? Primero, para nosotros es imposible pensar en una reforma electoral cuya esencia gire en torno a minar, a disminuir, a atentar contra las autoridades electorales, contra los árbitros electorales, le hace el INE o le hace el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque todos en este país, Manuel, hemos visto que el presidente y su partido se traen un pique contra el INE, se traen un pique que creo que ya parece hasta personal. Y pues perdón, yo no estoy diciendo que el PAN seamos los defensores de oficio de uno u otro consejero o consejera, no, de lo que somos es defensores de la institución, que son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, sean sus consejeros quienes sean. Nosotros hablamos de la defensa de la institución, y no porque haya una diferencia cantada, pública, con quienes hoy por hoy la titulan, el PAN va a estar pensando en destituir o modificar las facultades a un árbitro. Haz de cuenta, para la gente que nos escucha, Manuel, que estamos en un partido de fútbol y un árbitro señala un fuera de lugar o un penalti. Bueno, pues a lo mejor no te gusta, pues no te va a encantar, no es la mejor decisión que tomen, pero no por eso cargas contra el árbitro o empiezas a pedir que ya no existan árbitros en el fútbol. No hay manera. Si una bandera va a tener el PAN, es que podemos avanzar en muchas cosas que también me preguntaste, que si queda tiempo, con mucho gusto te platico de lo que proponemos, o incluso de lo que proponen ellos, que podríamos coincidir. Con lo que jamás vamos a coincidir y no vamos a permitir es con que se metan, insisto, y vulneren a los árbitros electorales, le hace INE o Tribunal Electoral. Entonces eso de que se vote a los consejeros, que sea el voto popular el que lleve a los consejeros al seno del Consejo General del INE o a la Sala Superior del Tribunal Electoral, eso de plano, lo dices con todas sus letras, categórico, eso no lo van a acompañar, Jorge. Ni de chiste. Mira, equivaldría a que ahora votemos a los jueces, Manuel, votemos a los ministros de Suprema Corte. A ver, por favor, hombre. Ese es el populismo político. O sea, es decir, imagínate que quienes deben de ser los árbitros electorales surjan de una... A ver, no es que estemos en contra de que participe la ciudadanía en la elección de quienes ejercen el servicio público. Por supuesto que no lo estamos. El problema es
imagínate, la gente que nos escucha, que las personas que quisieran ser consejeros del INE o magistrados del Tribunal Electoral lo hicieran sin, ya no digamos tener el más mínimo conocimiento técnico de la materia electoral, sino pues queriendo buscar el voto, ¿en quiénes serían en los primeros en los que se apoyarían? Pues evidentemente en los partidos políticos, y entonces ahí adquieres un color cuando se supone precisamente que ser parte de estas instituciones es para que no tengas un color político y que también demuestres que llevas 10 años estudiando esa materia, por Dios, o sea, que haya un mínimo de conocimiento técnico. Esa propuesta, por ejemplo, jamás nosotros la podríamos apoyar. Eso no. Entonces, ahora déjame volver, sitiarnos en los sís, Jorge, porque platicamos hace incluso algunos meses, conté un par de meses cuando presentaban esta propuesta, la del PAN de reforma electoral. Hay algunos puntos en donde creo que pueden coincidir, o no sé qué tengas tú en el radar, pienso quizá en el voto electrónico, por ejemplo, no sé si están pensando en el tema del financiamiento a partidos o en el tema de los plurinominales o la reducción de legisladores, no sé si en diputados en el Senado. ¿Qué sí le interesa al PAN? ¿Qué sí puede acompañar Acción Nacional, Jorge? Mira, déjame clasificarlo entre lo que proponemos como PAN y segundo en lo que sí podemos coincidir con lo que han propuesto otros partidos, o que incluso hemos propuesto todos. Primero, el PAN, por ejemplo, propone que haya una segunda vuelta electoral, por lo menos para la elección presidencial, como ya se hace en todo el planeta. Nosotros lo que queremos es que por lo menos gobierne con la mitad más uno quien gana, primero. Segundo, nosotros queremos que sea un método, el de las elecciones primarias, el método ordinario en los partidos políticos para elegir candidaturas, que ya participe siempre la gente, desde las primarias, no solo las cúpulas partidistas, por así decirlo. Nosotros queremos que a la mínima intervención de la delincuencia organizada, si esto se comprueba, anule una elección. Esto es importantísimo, mano. Porque lamentablemente sí hemos visto cómo cada vez participa más la delincuencia organizada para ganar elecciones, y eso es entregar el Estado. Entre muchas otras cosas, tú mencionabas el voto electrónico mediante una urna electrónica, que ya no haya sobrerepresentación, etcétera. Estas son, entre otras, las propuestas que hace el PAN. Ahora, ¿en qué podemos coincidir de lo que también pues el partido en el gobierno ha propuesto? Primero, que haya una verificación, una optimización, por así decirlo, del presupuesto que se debe emplear para lo electoral. Pues por supuesto que estamos a favor. Pues, obviamente, no solamente para el INE, pues para cualquier otra institución pública. Nosotros lo que decimos es que eso no necesariamente supone o requiere de una reforma, y mucho menos constitucional. Pues esa es una votación aparte que es presupuestal, pero por supuesto que coincidimos en que los recursos públicos se optimizan. Por supuesto que estamos dispuestos a entrar a un diálogo respecto a si los partidos políticos reciben mucho o muy poco dinero. Por supuesto que el PAN está dispuesto a tener un consenso si habrá de disminuirse los recursos para los partidos políticos. Pues por supuesto que el PAN estaría a favor, lo digo aquí, lo digo con claridad, de si quieren que conste en la ley que pues los consejeros del INE no deben de ganar más que el presidente. Bueno, pues claro que el PAN está a favor de eso. No hay ninguna otra persona en el servicio público que no tenga ya esa disposición. Lo que te quiero decir, por haberte puesto 3 ejemplos, es que sí va a haber temas en los que, más allá de quien los proponga, nosotros creemos que sí se ocupan para evolucionar en nuestro marco jurídico electoral, y que, bueno, se supone que toda esta mesa es precisamente para encontrar nuestras coincidencias. Bueno, pues a ver si las encuentran. Pues mira, lo que te iba a decir más bien es, pero si su reforma, la del oficialismo, gira, insisto, en torno a querer debilitar al árbitro electoral con miras al 2024, no hay manera de que cuenten con nosotros. Y también te digo, Manuel, esto mismo lo han publicado y lo han hecho público en declaraciones tanto el PRI, como el PRD, como MC. Y como esta sería una reforma constitucional, pues en los votos de quienes te acabo de decir, pues no habría reforma. Y entonces
el destino sería igual que el de la reforma eléctrica. Si es que se mantienen los dichos, porque ya hemos visto, Jorge, que a veces cambian de opinión. Pero bueno, queda el registro de lo que ha dicho cada una de las partes, cada uno de los coordinadores y cada uno de los grupos parlamentarios. Jorge, gracias, como siempre, gracias, diputado. Gracias, Manuel. Buen día a ti, a todo tu auditorio. Igualmente, muy buenas tardes. El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, nos dice, a ver, nosotros podemos acompañar varias cosas, nosotros proponemos segunda vuelta electoral, podemos revisar el tema del voto electrónico, podemos revisar incluso el número de legisladores, podemos revisar el tema de la sobrerepresentación. Lo que no podemos tocar, lo que el PAN no estaría dispuesto a modificar, es nada que ataque, dice él, al árbitro electoral, al INE y al Tribunal Electoral del